¿Cómo se debe romper el ciclo de la violencia doméstica cuando se es económicamente dependiente de una persona? Soy Ronald Solano Jiménez de la Policía Municipal de Escazú. En esta oportunidad tenemos la dicha de poder contar con la compañía de la doctora Marcela Arce y el doctor Walter Salazar. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, más bien Ronald, a vos por habilitar sus espacios de responsabilidad social para abordar un tema sensible, súper importante, y yo creo que es incumbencia de todas y cada una de las personas, independientemente del estrato social en el que habitemos y que nos relacionemos. Es un tema que la mayoría de las personas lo callan y lo guardan por vergüenza o porque a veces no saben realmente a quién decírselo, tal vez por la falta de confianza o la seguridad que sientan sobre alguien más. ¿Cuál es el indicador, Marcela, que dice la persona esto es una señal de alerta? A partir de aquí no podemos permitir que se dé esto más. Bueno, no es tan fácil así decir esto hasta aquí y ya no lo permito más. Lamentablemente existe dentro de los procesos terapéuticos, nosotros trabajamos un término que se llama indefensión aprendida. La persona está muy sujeta y se habitúa a vivir mal. Muchas veces dentro del sistema familiar o dentro del vínculo relacional de pareja hay personas que llegan fácilmente a criticar o a decir, pero ¿por qué no sale de ahí? Pero ya ha soportado mucho, ha tolerado mucho. Y lamentablemente aquí hay una posición no solamente emocional, no solo un factor psicológico, sino también emocional, también hay un factor fisiológico, en donde la persona en algún momento se siente atrapada o atrapado, ¿verdad? Entonces sí es importante valorar que la indefensión aprendida es lo que hace que una persona no logre salir de una relación, más si tiene muchísimos años de vivir en ese mismo vínculo de agresión. Escuché decir que la violencia se transmite de generación en generación si no se rompe el ciclo. ¿A qué se refiere con eso? Si muchas veces nosotros replicamos aquellos entornos, formas, sistemas, métodos de resolución de conflicto o ausencia de ellos. Entonces muchas veces, si vimos que mamá y papá resolvían sus diferencias a golpes, aunque nos prometimos no repetir esas historias, inconscientemente están instaladas en nuestra mente, y cuando se nos presenta en etapas posteriores, ya como adultos, situaciones similares, aunque prometimos actuar distinto, las replicamos. Entonces muchas veces, hasta que no tomamos conciencia, como diría Carl Gustav Jung, repetimos situaciones hasta que no nos detenemos, trabajamos en ellas, porque de lo contrario, si no hacemos esa pausa, la repetimos y a eso le vamos a llamar destino. ¿Cómo hace esa persona para determinar que lo que vive no es la normalidad de la vida? Porque es que si viene de un entorno violento y se topa con una persona que repite patrones, ¿qué le hace ver que eso no es la normalidad de la vida cuando esto es lo que tiene conocido como normalidad? Bueno, muchas veces hay personas que tienen que llegar a tocar fondo sobre una situación y posiblemente la situación que sucedió en ese momento, quizás ahí donde la persona dijo, sea un hombre o una mujer, hasta aquí ya no puedo más. Ahora, llegar a un punto donde una persona literalmente tome la decisión para salir de un ciclo de violencia, posiblemente se requiere mucho trabajo. Ahora, a veces dentro de un ciclo de violencia, la persona logra salir, logra tomar conciencia. Curiosamente, esto es como viéndolo también como una adicción. A veces nos convertimos hasta adictos de aquella pareja agresora. Viéndolo como una adicción, la persona tiene que tomar conciencia, pero muchas veces esto es reforzado por personas que están a su alrededor y no precisamente la familia. A veces amigos, conocidos que le dicen y le refuerzan tanto la idea de que no pueden seguir ahí, que toman inmediatamente esa decisión. Pero nosotros en los procesos terapéuticos hemos observado que hay personas que vuelven a tener esa recaída. No pueden fácilmente dejar a esa persona porque hay un tipo de control coercitivo que se genera dentro de esta dinámica en donde la persona quedó atrapada por una persona que sabe manipular, controlar y dominar no a la persona, sino las emociones que tiene la persona. La persona que es agresor o agresora tiene conciencia de lo que está haciendo. Muchas veces lo normaliza.
Entonces repite esos esquemas aprendidos, ¿verdad? Dice Jacques Lacan que somos envases vacíos. Venimos a este mundo vacíos y nos empezamos a llenar. ¿Por quién nos llenamos? Por nuestros padres, pero principalmente por la madre, por lo que nos dice y nos repite. Y muchas veces esas palabras y también eso que observamos nos hace repetirlo y creer que actuar de formas diferentes sería traicionar el clan, sería traicionar el sistema. Sin embargo, la llamada atención de las personas que están en torno a nosotros o la persona que estamos agrediendo nos hace tomar conciencia y darnos cuenta que si de pronto hemos venido actuando de esa forma, hay otras formas diferentes de hacerlo. El principio sería que si venimos de una mala familia, pues hacer que una buena familia venga de nosotros, tomando conciencia y dándonos cuenta, porque aquí hay una colisión entre lo que yo quiero y lo que hago. Es entre la razón y la emoción. Pero hay un despertar de conciencia que a veces ocurre, a veces no. Lamentablemente hay personas que no lo tienen o no se genera en ellos o nunca lo activan por diferentes circunstancias, pero cuando toman realmente esa conciencia, hay muchas formas de poder encauzarlo y resolver esos conflictos de formas diferentes y renunciar a seguirlo haciendo como lo venían haciendo hasta ahora. La violencia intrafamiliar es la punta del iceberg, es lo que se observa y muchas veces lo vemos como, y en realidad sí es una conducta diagnóstica, es un síntoma de un mal más profundo. Cuando nosotros observamos la violencia intrafamiliar, muchas veces es el resultado de una mala gestión emocional o de un trastorno o de una patología no tratada, no diagnosticada en su momento. Y creemos simplemente, estandarizamos y creemos que la violencia intrafamiliar es una sola conducta que ocurre porque sí, porque simplemente no hay formas de gestionar emociones. No, eso puede ser muchísimo más profundo. Lamentablemente el silencio, el aquí no pasa nada, el dejar hacer, dejar pasar, lo único que hace es cronificar aún más y normalizar aún más esta conducta. Pero cuando tomamos conciencia de la profundidad que tiene este problema y el impacto que tiene el desarrollo, no solamente de las parejas, de las familias, de los niños que vienen en proceso, realmente nos damos cuenta que el abordaje debe ser integral, desde la formación, desde la psicoeducación, desde hablarle a las personas que no está bien que le alcen la voz, que no está bien que le griten, que no está bien que lo golpeen, que lo empujen. Y cuando empezamos a fomentar esta psicoeducación, las personas saben que eso no está bien y que hay mejores formas de vincularnos y de relacionarnos. Y empezamos a tomar acciones preventivas. ¿Cómo se prepara esta persona? ¿Cómo enfrenta? Porque yo vengo y abordo a Marcela como víctima de violencia doméstica, la empodero, la convenzo, la llevo, denuncia a Walter. Y sí, a Walter le dan medidas de protección, a Marcela le dan medidas de protección, desalojamos a Walter. Y ahora sí, Marcela, viene que está sola, empiece con chiquitos, con responsabilidades. Walter se fue de la casa, dijo que no paga más, que se pierda la casa. O sea, ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo empoderamos a una víctima y le decimos, vea, usted a partir de aquí va a vivir esta situación compleja? Yo diría que vive una tragedia emocional, vive una crisis existencial, porque, bueno, tanto Walter y yo que lo vemos en los procesos terapéuticos por trabajar sistema familiar y parejas, lamentablemente la persona no solamente se tiene que enfrentar a su propia situación emocional, se tiene que enfrentar al sistema de familia de la pareja, al sistema de la familia de la persona. Si los hijos están en la escuela, se tiene que enfrentar al sistema educativo para explicar, se tiene que enfrentar a la sociedad y posiblemente hasta los conocidos. Ahora bien, si analizamos el espectro de la agresión intrafamiliar y observamos que no solamente es física, que es uno de los departamentos en que podría ejecutarse este tipo de violencia, sino que puede ser psicológica, patrimonial, relacional, familiar, a todo nivel. En todos los aspectos que involucra a un sujeto, a una persona, a un individuo, puede ser afectado a través de la violencia. De tal manera que muchas dinámicas de violencia, y creo que Marce coincide conmigo en ese sentido, son imperceptibles ante la sociedad. Es que es muy notorio cuando la persona llega con un ojo morado o cuando se escucharon gritos en una casa, pero cuando la dinámica de violencia intrafamiliar es, por el contrario, el frío y la indiferencia, el no responder, el no estar ahí presente, el evadir. ¿Cuánto
es nuestra responsabilidad el decirle a un hijo desde pequeño: mi amor, si usted lo trata mal, váyase. ¿Por qué? Porque le enseñamos al chiquito que si toca, ¿qué? Pau, pau, ¿verdad? Si se sube a la mesa y se cae, pau, pau. Y si agarra aquello, pau, pau. Y crecimos con el pau, pau, con los hombres no lloran, También. con las chiquitas calladita más bonita, porque crecimos en ese mundo. Y venimos mal formados. ¿Cómo hacemos para ser ese ejemplo positivo? Yo diría que el 100%, nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque un niño en su primera infancia lo único que hace es gestionar emoción. Simplemente él aprende por aprendizaje. Ahora, usted decía algo muy importante, pero también pensemos aquellos padres que le dicen a los chiquitos de la escuela: si a usted le pegan, pégale más duro, agárrese, no se deje, defiéndase. Entonces, ¿qué le estamos enseñando? Usted tiene que ser agresor o una agresora para vivir en una sociedad. Hay una crisis de valores, que está más que clara, pero esta crisis de valores viene desde la casa, cuando los padres, precisamente lo que mencionaba Marce, le endilgan a los profes la responsabilidad que es de ellos. Entonces, al no respetar a los padres, porque nunca le pusieron límites, no hay un marcaje claro de límites, y los chicos llegan a la escuela y ante una amenaza de un profesor, lo pueden denunciar, entonces los profesores simplemente no actúan. ¿Qué pasa? Se fomenta la falta de límites, los límites se desdibujan, y entonces formamos niños que llegan adolescentes y después adultos sin límites claros. Y como decía esa publicidad del Ministerio de Seguridad Pública, póngale límites a sus hijos, porque si no, otros se los van a poner, y acto seguido aparece una celda cerrándose. Bueno, creo que lo más importante que podemos hacer para sanar los ciclos de violencia es aprender a expresar y aprender a escuchar. Cuando nosotros escuchamos a nuestro sistema de familia, nosotros aprendemos a unirnos y a tener más armonía, a comprender el dolor de aquella persona que está a nuestro lado y que de una u otra forma es responsabilidad de nosotros. No solamente es tener una familia por tenerla, es tener una familia por responsabilidad. Bueno, yo primero que todo celebro esa oportunidad que habilita la Municipalidad de Escazú para hablar de un tema sensible del que a veces no se quiere hablar. Y a veces creemos que no hablando de ese tema no existe. ¿Verdad? Como dejar hacer, dejar pasar. Y lo que hacemos es más bien cronificarlo, aumentarlo, exponenciarlo cada vez más. Y que en la medida en que abramos este tipo de espacios para conversar, para concientizar, aunque dice la Real Academia Española que es concienciar, a mí me sigue sonando terrible. Pero para concienciar o concientizar, como queramos verlo, en las familias que la responsabilidad de crianza es de los padres o de los cuidadores, de ellos debe ser, y que en la medida en que nosotros fomentemos mejores maneras, pero desde la atención, como lo bien lo apuntaba Marce, desde la escucha activa, desde la atención, desde el interés verdadero y genuino de preocuparnos por formar adultos responsables, vamos a minimizar el impacto que tiene la violencia intrafamiliar. Que está bien estar mal, que está bien sentir, a veces creemos que solamente existe la emoción de la felicidad, no, existe la tristeza, el enojo, la molestia, el disgusto, la ansiedad existe, y existe porque viene cargada con información, que aprender a gestionarla, hablarla, canalizarla de forma correcta, evita que lleguemos a dinámicas de represión en donde explotamos o implotamos, porque tan malo es expresar la violencia hacia afuera como hacia adentro, porque muchas enfermedades o somatizamos también a través de violencia o situaciones que no hemos gestionado correctamente y que nuestro cuerpo somatiza. Entonces creo que es importante que desde la prevención trabajemos ampliamente en todos estos frentes y que podamos de alguna manera minimizar el impacto que tiene la violencia intrafamiliar. Recuerde que si tiene algún tipo de necesidad policial puede llamarnos en Escazú al 1213. Atrévase a romper el ciclo. Este es uno de los mensajes que tiene la Policía Municipal de Escazú para usted en esta campaña contra la violencia doméstica.